que en su portada viene una noticia que se titula de la siguiente manera. La titula El País de la siguiente forma. Dice: el gobierno prepara decisiones políticas en Cataluña con el 155. Más abajo desarrolla en subtitular, dice: Rajoy tomará medidas sobre sanidad, educación y empleo ante el bloqueo. Y desarrolla más abajo, dice: el gobierno se prepara para poner en marcha en Cataluña medidas que no pueden esperar, ya que tiene que ver con educación, sanidad, empleo público y dependencia, entre otras áreas. La previsión era que para el mes de marzo hubiera gobierno en Cataluña, pero la situación de bloqueo obliga al Ejecutivo a prepararse para mantener durante un mayor plazo de tiempo la intervención a través del artículo 155. Don Antonio, ¿qué le merece esta noticia? Sabéis que sostengo cada vez que me lo preguntan, y cada vez como ahora me lo hacen en público, contesto en público. Sostengo que no hay un solo titular de un periódico en España que diga la verdad. Ninguno. Todos los titulares de los periódicos son falsos. Naturalmente, las noticias que están debajo del titular están falseadas. Hoy voy a demostrarlo con lo que acaba de leer él, como lo podría hacer todos los días y con todos los periódicos. Me gusta hacerlo con El País porque presume de intelectual y de culto. Este periódico, que como los demás no sabe titular, dice lo que ha leído Alberto. El gobierno prepara decisiones políticas en Cataluña con el 155. ¿Qué significa esto? ¿Tiene algún sentido las palabras? Todo el que lo lea dirá, pues sí, el gobierno prepara, que dice, decisiones políticas en Cataluña con el 155. Hombre, no se entiende bien la redacción con el con. Prepara decisiones quiere decir contando con la vigencia o la prolongación de la vigencia del artículo 155. Eso lo supongo y se sobreentiende. Pero yo digo que ese titular es falso. No porque se refiera a una noticia que luego vamos a comentar que sea falsa, sino porque es imposible que el gobierno tenga o prepare decisiones políticas en plural. La palabra decisión política es correcta, pero en plural no puede ser un solo partido, un solo gobierno quien las tome, porque serían entonces abriría la posibilidad que fueran políticas contradictorias y no funcionaría nada. Eso no es verdad. No son decisiones. Y la prueba es que luego dice que Rajoy tomará, ya no dice, aquí arriba dice prepara, es decir, prepara, todavía no está seguro, preparar algo no es tomar la decisión, pero aquí dice ya, lo corrige, y en lugar de preparar dice tomará, y en lugar de decisiones, que es la palabra correcta, tomará medidas sobre sanidad, educación y empleo, entre otras. Bien, ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿Que puede? No. La política son decisiones, la medida es otra cuestión. Y si lo hace con el 155 quiere decir que, como dice luego la letra pequeña que ha leído, que prolongará la vigencia de la falsa aplicación, no, de la aplicación indebida, de la aplicación con usurpación de funciones que ha hecho el gobierno de Rajoy del artículo 155 de la Constitución, la va a prolongar porque como no hay gobierno catalán a la vista, pues va a cumplir la función de gobernar dictando medidas administrativas. No son políticas. La política de un gobierno, como la de un partido, no puede ser más que una. No puede ser plural. Hablar de políticas en plural es introducir ya una confusión en el público para engañarlo, haciéndole creer que en España hay pluralismo político. No es verdad. Ningún partido puede hacer políticas contradictorias, ni tener políticas plurales. La política fiscal, la política educativa, la política sanitaria, tienen que ser coherentes, una sola política para todos. Son distintas y plurales las medidas. Por eso la primera frase en mayúscula es falsa, en minúscula está bien dicho, porque ya no habla de decisiones políticas, sino de medidas, y esas medidas van a ser administrativas, porque para tomar una medida política,
el gobierno de Rajoy en Cataluña tendría que tomar medidas contrarias al Estatuto de Cataluña de Autonomía. Y eso es imposible. Con eso termino la crítica que hago hoy al comentario erróneo, falso, inculto del periódico El País, que no distingue entre decisiones y medidas y que cree que las políticas en plural indican diversidad en la concepción política del gobierno, que por ser de un solo partido no tiene diversidad ni pluralidad. Es absurdo hablar de políticas fiscales del PP o del gobierno. ¿Cómo políticas fiscales? Habrá una síntesis de todas las medidas fiscales, una sola medida fiscal favorable a un grupo o a otro, a los que tengan mayor presión sobre el gobierno. Es decir, las medidas no son fiscales, no pueden ser plurales. Y no digamos cuando dicen, como dicen corrientemente, las medidas no, políticas internacionales, de política internacional en plural. Figuraros, el gobierno de Rajoy haciendo una política frente a Estados Unidos distinta de la que tiene frente a Rusia o distinta de la UE. Es que la tomadura de pelo de la prensa española es total. El que oiga, lea y tome en serio esto no sabe nada de lo que pasa en España. Ya puede hacerme preguntas.